Buenas noches, mi hermano Andrés y mis hermanos, ustedes también, buenas noches. Gracias al Señor por el tiempo que tenemos ahora de la predicación. Y pues agradecerle también al Señor porque, como lo pudieron notar, contamos por la gracia del Señor con otro nuevo director, nuestro hermano Andrés García. Como ustedes lo saben, pues ya tiempo atrás él viene trabajando con los hermanos que se encargan de los instrumentos en la iglesia. También ha sido profesor en algunos grupos y pues es una bendición tenerle sirviendo. Ahora como director, estemos orando por él, por su esposa Lorena, si les parece. Más ahora vamos a orar para nuestro tiempo de oración. Oramos. Bendito Señor y Padre, buenas noches. Muchas gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos ahora, Señor, de estudiar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por el servicio que nos estás dando, Señor, en cuanto a participar de él, Señor. Gracias, Padre bendito, por los siervos que tú tienes, Señor celestial, los que vas poniendo en los ministerios, Dios Santo, y cómo vas haciendo, Señor, que cada día seamos más, Señor, los que podemos integrar este grupo de siervos, Señor. Gracias, Padre bendito, por esto. Y gracias, Señor Celestial, también porque ahora tenemos la bendición de escucharte y de aprender de ti, Señor Dios Todopoderoso. Mas te pedimos, Señor Celestial, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas. Y rogamos a ti, Señor Celestial, que nos hables, que nos enseñes, que en tu misericordia nos instruyas y nos ayudes a crecer en sabiduría, en conocimiento, que aprendamos a discernir y a entender tu palabra y especialmente que la pongamos por obras de forma correcta, según lo que tú quieres, según lo que te agrada, Señor amado. Padre, te damos gracias por ese tiempo que comenzamos ahora y rogamos, Señor, en verdad que tú seas quien nos enseñe tu palabra y que nos ayude, Señor, a estar atentos, con un corazón manso, con la disposición correcta, del que tiene hambre, del que sabe que tú eres quien va a hablar, que nosotros necesitamos aprender si en verdad queremos vivir de una forma agradable a ti, Señor. Oramos a ti, Santo, dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y son mis hermanos, pues hoy continuamos con un tema que comenzamos el último domingo del mes, el último domingo, perdón, último miércoles del mes de junio. Ustedes recordarán que estuvimos recibiendo enseñanza del Señor por parte o en torno al tema del amor. El Señor nos estuvo hablando un poco ahí en este primero de Juan, esta epístola tan necesaria para saber si se es un real creyente y las evidencias de un real creyente, dentro de las cuales destaca el tema del amor. Y estuvimos viendo algunas cosas, mis hermanos, y tal vez podemos recordar dos, ahora que estamos comenzando. Por un lado, solamente se puede amar cuando se es un verdadero creyente, cuando el amor de Dios está en uno. Y nosotros amamos por el sencillo hecho de que nuestro Dios es amor. Y hoy, mis hermanos, pues quisiera, con la ayuda del Señor, que avancemos un poco más en este tema, pensando antes en algo. ¿Qué tan buena idea creen ustedes que es preguntarle o pedirle a alguien que nos enseñe algo que no conoce? No sé qué tan aconsejable les parezca a ustedes el que vayamos a una persona que nos explique un tema del que nada sabe o lo que sabe está mal. Yo creo que esta pregunta casi que se contesta por sí misma y nosotros diríamos, no, pues pésima idea. O sea, hay que preguntarle al que sabe, hay que buscar concepto del experto, del que conoce. Y esto es cierto, mis hermanos, porque definitivamente eso de mandar a arreglar la licuadora en un lugar donde tal vez lo que saben hacer es balines, pues nos genera a nosotros un momento de problema al querernos hacer un juguito. Y definitivamente ya para los que por la gracia del Señor están estudiando sus carreras, uno quiere escuchar a un profesor que conozca el tema, porque cuando uno se gradúe no puede llamar al profesor a preguntarle si eso no es cierto lo que le enseñó. Les menciono este tema, mis hermanos, porque en este tema del amor y teniendo en cuenta lo que con la ayuda del Señor vamos a estudiar hoy, nosotros tenemos un mundo que dice saber mucho del amor. Nosotros tenemos un entorno sin Dios que
tiene poetas, tiene cantantes, tiene películas, tiene novelas, tiene esculturas, tiene hasta representaciones gráficas de qué es el amor. Y si nosotros le preguntamos a este mundo qué es el amor, algunos lo definirían de una forma muy tosca, otros con un montón de arandelas, pero tal vez ustedes y yo tenemos la oportunidad de ver algo que es cierto. Las definiciones que este mundo da del amor no tienen nada que ver con lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros reconocemos que la verdad es que Dios es amor y no que el mundo es amor, pues lo más sensato es que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a entender qué es el amor. No vaya a ser que por buscar mal profesor terminemos siendo malos estudiantes, malos practicantes y que andemos más confundidos, profundamente confundidos. Es así, mis hermanos, que quiero invitarles a que nos vayamos a un texto muy conocido. Vámonos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. El conjunto de personas que a continuación va a leer 1 Corintios capítulo 13 debe reconocer que ha escuchado toda clase de definiciones respecto del amor. Desde esa que va acompañada de acordeón, y me estremezco, reconozco, no me gusta 5 el vallenato, o aquello que definen los reggaetoneros y esas cosas por el estilo, o hasta las películas y las novelas clásicas, son cosas que nos han influenciado para pensar o intentar definir desde el error qué significa el amor. Pero con 1 Corintios capítulo 13 vamos a encontrar un montón de cositas que van a poner las cosas en su lugar, porque quien es amor nos enseña el valor, la realidad del amor. Y entonces en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, encontramos la enseñanza que necesitamos. Vamos a leer todo el capítulo, ¿vale? Si bien solo nos enfocaremos en lo que el Señor nos vaya guiando, pero sería bueno que podamos ver todo el capítulo y se den cuenta ustedes que en verdad este capítulo se dedica a hablarnos del amor de Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, arrancando con el versículo número 1. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí o no, hermanos, que está previa, está fácil? Si le pregunto a cualquiera de los presentes cuál es el tema de este capítulo, ninguno me va a decir nada distinto, el amor. Ahora, recordemos algo. Y este capítulo hace parte de una epístola que el Señor escribió por medio del apóstol Pablo a una iglesia que tenía muchos problemas.
Esta iglesia, según dice un autor, era una iglesia llena de gente impaciente, descontenta, envidiosa, orgullosa, egoísta, con conductas indecorosas, que tenían un montón de sentimientos encontrados entre ellos, rencorosos, criticones. Y es curioso que en esta epístola, con un contexto como el de estos hermanos, es que el Señor quiere enseñar el amor. Pues definitivamente tiene todo sentido, porque al fin y al cabo la medicina es para los enfermos. Lo fue para la iglesia de Corinto, lo es para nosotros, lo es para mí. El Señor tiene que enseñarnos el amor y lo enseña a personas que tal vez saben de todo menos de amar. Ahora noten algo más, mis hermanos. El capítulo que precede al 13 está hablando de los dones espirituales. Es allí donde, entre otros lugares del Nuevo Testamento, encontramos un listado de dones del Espíritu. Recordemos, el término don del Espíritu nos lleva a una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para poder hacer algo que quiere Dios. Son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a creyentes para que podamos hacer aquello que Dios nos manda. Dar, servir, enseñar. Esos son dones del Espíritu Santo. Ahora, el capítulo que precede al 13 habla de estos dones. Es un lugar donde nosotros encontramos muchas cosas que están relacionadas con el servicio. Y noten entonces cómo de forma muy interesante, después de este capítulo, es que el Señor se dedica a hablar del amor, como queriendo decir, ¿sabe qué es servir? Servir es amar. Tal vez una de las palabras que mejor define el servicio es el amor. Y por eso vemos nosotros 1 Corintios capítulo 3. Ahora, noten algo interesante. Finalizando el capítulo 12, encontramos al Señor por medio de Pablo diciendo lo siguiente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es que la iglesia de los Corintios tenía un problema grave. Dentro de las cositas que les mencioné, tenían el hecho de como ver los dones como priorizándolos, como anhelando dones espectaculares, como anhelando los dones de manera que les genera prestigio, ¿sí? O sea, que dijeron, uy, mira, ese señor tiene el don de lenguas, uy, mire qué tipo tan espiritual, qué tipo tan duro. Y entonces el Señor les va a decir a ellos por medio de Pablo, bueno, si es que fuera de ustedes conseguir los dones, pues procúrenlos, aunque sabemos que los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Pero ¿saben algo? Si hay algo que es más importante que pretender cualquier don, es el amor. Por eso Pablo dice en el versículo 31, mas yo os muestro un camino más excelente. Yo les muestro una mejor forma de entender las cosas. Y entonces comenzamos con el capítulo 3. Y ustedes van a leer o encontrar en esta lectura, en los primeros versículos, una serie de cosas que casi que los llevan a uno a reírse de uno mismo. Me acuerdo de un chiste, y por favor tengan compasión si no me hago entender y si es muy malo, pero es de un chiste de cuando estaba, creo que en primero o segundo de bachillerato, que un chinito llegaba y le decía a la mamá, mamá, tumbe al señor del bus. Y la mamá le preguntaba al muchacho, ¿y cómo tumbaste al señor del bus? Y el muchacho contestaba, le pagué y no me subí. Lo intenté. Pero de alguna manera esto que vamos a ver a continuación se parece a aquel que dice, uy, yo tumbé a tal persona. Le compré algo y no se lo recibí. Le pagué al señor del bus y no me fui en el bus. Es decir, lo que vemos a continuación tiene vocación de autotumbar. ¿Vale? Y es que miren cómo lo muestra la palabra de Dios. Entonces, Pablo va a hablar en primera persona. Él quiere que los de la iglesia de Corinto piensen, y él va a hablar no porque tenga un problema, sino como llevándoles a reflexionar en, ¿será que aquí hay alguien con un problema? Y entonces dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo primero, el tema que nos tiene el Señor estudiando no es el de las lenguas. No obstante, cuando encontramos aquí el término lenguas, se refiere a un idioma, algo que tiene sentido para el que lo habla y para el que lo recibe. Hay un mensaje que entregar, hay un mensaje que recibir. Al parecer, para la iglesia de Corinto, entre otros de los problemas que tenían, estaba el de recordar ciertos hábitos paganos. Y es que en las religiones paganas se producía algo que se conoce como la glosolalia. Esa palabra, ustedes la recordarán, el pastor Alex nos la ha mencionado muchas veces. Esta glosolalia, permítanme, se las defino con el diccionario de la Real Academia Española, se define de la siguiente manera, se los leo. ¿Qué es glosolalia? Es un lenguaje ininteligible, es decir, un lenguaje que no se puede entender, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas. Es decir, un montón de palabras que no tienen ningún sentido, que tienen un cierto ritmo cuando se habla y que se repiten por repetirse. La glosolalia es propia de un bebé, ¿vale? Pero también es propia de esas religiones paganas donde supuestamente se entra en un estado de trance y se produce una alteración de tal manera que la persona comienza a hablar cosas que no tienen sentido y solo las repite, ¿vale? Entonces, algunos piensan que cuando Pablo está hablándole aquí a la iglesia, es contrarrestando que en la iglesia estaba una costumbre pagana, de considerar que había unas lenguas extásicas, una forma de hablar así repetitiva, sin mucho sentido, pero que quien lo hablaba decía, oiga, yo tengo un nivel espiritual muy grande. Y entonces algunos decían, mire, yo hablo un lenguaje de hombres, lenguas humanas, y otros decían, yo hablo un lenguaje superior, un lenguaje de ángeles. Bueno, problema. El lenguaje de hombres es entendible entre hombres. Y el lenguaje de los ángeles, cuando el ángel como instrumento mensajero de Dios le habla a los hombres, pues necesariamente es entendible por los hombres. Pero Pablo aquí no quiere hacer, curiosamente, una enseñanza sobre los dones de lenguas. Aquí Pablo lo que les está diciendo es, si fuera cierto que alguno de ustedes hablase lenguas humanas y angélicas de alguna forma milagrosa que los demás no entienden, cuando el contexto de las lenguas es la comprensión, porque el lenguaje implica comunicación. Pero si fuera cierto, yo les voy a contar algo, les voy a poner a pensar algo. ¿Qué pasa si yo hablase lenguas angélicas o humanas y angélicas y no tengo amor? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero déjenme hacer aquí una pausita. Porque aparece el término amor y dijimos nosotros, queremos entender el término amor desde la perspectiva de quién es amor, desde el que puede enseñarnos sobre el amor. Y entonces mencionemos algunas cositas sobre esta palabra que se traduce amor. Ahora recordemos algo. El idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es el griego. ¿Qué griego? Se conoce como el griego koine, el griego común. Es decir, el griego que se hablaba entre las personas en el siglo I de nuestra era. Este sería el idioma que va a dominar el Mediterráneo y sus alrededores, pues porque Alejandro Magno va a conquistar toda esta región. Y entonces las personas van a asumir el idioma de los conquistadores. Y ese idioma va a tener dos formas. El griego común, ¿vale? El griego que se hablaría en la calle, en el supermercado, pidiéndole el favor al vecino que para dónde lo lleva el taxi, cosas por el estilo. Y habría otro griego que se llama el griego clásico. El griego clásico es el que hablaban los intelectuales, los cultos. No sería el griego del común. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego común, el griego que toda persona podría entender. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra que encontramos traducida amor
que aparece traducida durante todo este capítulo como amor, es una palabra que en el griego de ese momento existía, pero para nada era una palabra muy utilizada. Era una palabra entre griegos, pero digamos que no sería la primera palabra que usted emplearía para hablar del amor. Mucho menos entre los cultos, entre los que usaban el griego clásico. Y es que en ese momento, teniendo en cuenta que el idioma griego es un idioma que tiene la capacidad de tomar muchas definiciones, es un idioma muy rico. Ojo, lo que les estoy diciendo no es porque yo sepa griego, gracias al Señor tenemos herramientas que nos permiten conocer los idiomas originales, eso lo quiero dejar claro. Mas sabemos nosotros que en ese momento había varias palabras que se usaban entre los griegos para hablar del amor y cada una de esas palabras tenía una definición. Muy distinto a lo que pasa en el inglés. Usted en inglés ve love y ahí usted tiene que buscarle qué significado aplica. Pero entre los griegos tenían una palabra amor como para cada cosita. Entre los griegos de ese momento habría una palabra que se traduciría amor y que sería el amor eros. Este amor eros es el amor entre los sexos. Refiere mucho al amor físico. Es el amor que predomina entre una relación entre sexos, digámoslo así. Este amor eros no lo encontramos nosotros usado por el Señor en el Nuevo Testamento. Era un amor abiertamente erótico, de pareja, no es un tema o no es una palabra que pueda usar el Señor para definir el amor que es Él. Otra palabra que se usaba en su momento es una palabra que se llama estorge. Esta palabra estorge refiere al amor que hay entre las familias, como al afecto familiar. El amor que tiene el padre para con el hijo para con el padre, incluso sería el amor que se tiene hacia un buen gobernante. Si se quiere, es algo así como el amor fraternal. Y en el Nuevo Testamento solo aparece esta palabra con alguna modificación, pero para nada es una palabra predominante en el Nuevo Testamento. Ahora, hay una palabra que sí vamos a encontrar más en el Nuevo Testamento y es filia. Bueno, conocemos el amor fileo, ¿cierto? Este amor filia, que sí aparece mucho más en el Nuevo Testamento, es un amor que se destaca principalmente porque es el amor del afecto, es el amor del reconocimiento. Es el amor que hay, por ejemplo, entre amigos y esposos. Es un amor que hay un elemento de afecto entrañable, de querer, de reconocer a alguien como muy cercano. Y esta palabra también sería usada por los griegos, mucho más usada en el Nuevo Testamento. Y aparece una cuarta palabra. La hemos escuchado todos, la hemos usado. Es el amor ágape. Esta palabra existía para los griegos, especialmente en el griego común. Lo que se sabe es que no lo usaron los clásicos. Pero este amor no era la palabra que se tendía a usar entre ellos, sería tal vez la palabra que menos usarían para hablar del amor. No es una palabra que usted encontraría en la panadería, en el supermercado, ¿no? Para eso tendrían filia, estorge, eros, o sea, amor de pareja, amor de familia, amor de amigos. Ágape no era una palabra que ellos tuvieran en su uso común. Y entonces pasa algo bonito. La iglesia cristiana, bajo la guía del Espíritu Santo, y lo vemos así en la Escritura, toma el amor ágape. Un amor que no sería el que conocerían los demás griegos como el representativo del amor, pero que va a ser usado para explicarle a toda otra persona qué es el amor de Dios. Sí existía, pero Dios la toma para desde esa palabra explicarle a toda persona, este es el verdadero amor. El amor ágape. Esta palabra ágape es bonita, porque nos lleva a nosotros a comprender algunas cosas. No es amor fileo, no es amor hacia el familiar o hacia el amigo. Esta no es una palabra que refiere a un amor que es solo emocional. El amor ágape es ante todo el amor de la voluntad.
No decimos que en el amor ágape no haya sentimientos, porque no es un amor robotizado, pero es un amor que iría más allá del amor que uno tiene para con el amigo, para con el familiar. Es el amor que se llega a tener incluso hacia el desconocido y respecto del enemigo. No es un amor, por ende, que se pueda basar, repito, en yo quiero amar. Es un amor que se basa en tomo la decisión de amar. Incluso amar al que es menos amable de todos los hombres, al que es menos digno de amar, al que yo jamás le daría un amor como el fileo. A ese tomo la decisión como creyente, siguiendo al Señor, de entregarle un amor que es distinto a todo lo que se conoce en su momento, este amor ágape. Recuerden, este amor ágape se relaciona estrictamente con la voluntad, con una decisión. No significa esto que sea un amor sin emoción, pero es un amor en el que no prima la emoción, sino la voluntad, una decisión. Como dice un autor, es la facultad de amar lo que no es amable, lo que yo no amaría en ninguna otra forma. Ahora, les decía a ustedes que hicimos un paréntesis pequeñito, porque este amor ágape, que no sería para nada común entre los griegos, es el que el Señor usa. Ahora nos preguntamos nosotros por qué el Señor usa esta palabra para hablar del amor. Sí, tenemos varias porciones de la Escritura donde se habla del amor fileo, pero ¿por qué toma el Señor este amor ágape para ayudarnos a entender qué es el amor? Porque este amor no tiene los condicionamientos de los demás. No es un amor solo erótico, no es un amor solo de familia, no es un amor solo de amigos, es un amor que va mucho más allá. Ahora, esto desde el significado de la palabra, pero el significado de la palabra es muchísimo más rico cuando le damos el significado desde la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios misma se encarga de llenar de contenido al término ágape, porque a la verdad, mis hermanos, no deja de ser más que un elemento intelectual el que yo les digo a ustedes que el amor ágape es un amor de voluntad. Ahí yo no he dicho nada, en el fondo seamos francos. Lo que le da sentido a esta palabra, lo que le hace extraordinaria, lo que le hace ver como una palabra realmente cristiana, es lo que la Biblia nos enseña sobre este amor. Y entonces, terminado el paréntesis, le tomamos el versículo de 1 Corintios 13:1. Dice el Señor entonces, mire, usted puede hablar todas las lenguas que quiera, sean angélicas o sean humanas, si es que fuera posible hablarlas todas. Pero si no tiene amor, en el fondo, ¿qué se es? Se es como un metal que resuena, así como cuando usted le pega al bronce en su momento, como cuando suena cualquier metal. ¿Qué es lo que pasa? Hace ruido. Ojo, noten algo interesante. No está diciendo que si usted habla en lenguas y no tiene amor es cuando le pega al metal y no suena nada. No, sí suena algo y suena duro. O vengo a ser como címbalo que retiene. Sería un instrumento musical, se cree que algo semejante a un cuenco. Es decir, algo no muy grande, que sería hueco y no muy alto a lo que usted le pegaría y sonaría pues don o algo por el estilo. Es decir, dice el Señor, mire, si usted tiene todas las lenguas angélicas de hombres y no tiene amor, es como el címbalo al que le pegan y sí suena y suena duro. Ahora noten algo interesante. La primera interpretación que nosotros tomamos de esto y que definitivamente es correcta es que es un ruido inútil. Pero noten algo más. El Señor nos dice a nosotros, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, trata a la persona misma como si solo fuera un objeto. Una persona que hace ruido sin amor es una persona que a sí misma se hace como un objeto, como algo inanimado, como algo sin alma. Y la persona dirá, pero estoy haciendo bulla, pero me están oyendo. Y el Señor le pone a pensar a quien piensa que hacer ruido es hacer algo, le dice, sí, usted hace bulla, como cuando usted coge los platillos y ¡pim! Y suenan, y los demás lo escucharon y algo les quedó. Pero a usted, corazón de platillo, ¿qué le quedó?
tras el retumbar de su voz pretenciosa, ¿qué le quedó? Lo mismo que le queda a un instrumento inerte una vez es tocado. Nada. Permítame, les leo este versículo, es de la Nueva Versión Internacional, es una versión que simplifica mucho la traducción y dice, por ejemplo, lo siguiente: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Ahora, noten lo siguiente, tenemos frente a nosotros un reto, porque uno diría, pero estoy haciendo lo que debo, estoy haciendo bulla, pero me están oyendo. El ruido con que se debe relacionar pues con la finalidad de un objeto, ¿no? Y alguno dirá, no, pues yo no amo a mi esposa, no necesito amarla, con que cumpla con mi parte está bien, el muchacho. Yo no amo a mi papá, pero con que le haga caso y que sea un chino que diga que man tan juicioso, pues ahí estoy bien, ¿no? Miren, mis hermanos, cómo el Señor mismo nos pone a pensar a nosotros sobre cómo hacer ciertas cosas que suena que están bien, como el metal que suena cuando se le golpea, nada dejan aquel que lo hace. Permítanme, les leo algo en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18. Se los voy a leer, no es necesario que vayan hasta allá, se lo leo. Filipenses 1, 15 al 18. Allí, un apóstol Pablo encarcelado dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo está anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ojo con lo que está diciendo aquí el Señor por medio del apóstol Pablo, que aunque él en ese momento estaba preso, había dos clases de predicadores. Unos que viendo el encierro de Pablo habían decidido predicar a Cristo con más ánimo. Otros, viendo a Pablo encerrado, comenzaron a predicar a Cristo por ambición, por rivalidad contra Pablo, porque lo envidiaban, porque les molestaba lo que de pronto Dios hacía por medio de ellos. Y noten lo siguiente que dice Pablo. Mire, aquellos que predicaron por amor fueron los únicos que fueron escuchados y solo ellos predicaron el Evangelio. No dice eso la Biblia. Si me permite decirlo de alguna manera, ambos evangelistas, los que predicaron por amor y los que predicaron por contienda, hicieron su sonido, hicieron algo que otros recibieron. Como dice Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. De manera que noten algo muy interesante. La mayor pérdida no fue que otros no escucharan. La mayor pérdida fue que algunos predicaron a Cristo y nada les quedó. Ellos no podían decirle al Señor, mira, Señor, yo te doy gracias porque esta mañana me paré ahí al frente de la celda de Pablo a predicar tu palabra y gloria sea a ti, cuando en el fondo lo hizo solo por contender con Pablo. Eso fue algo que se le perdió. Eso fue algo que solo hizo ruido. Y ojo con lo siguiente, algunos escucharían y de pronto alguno diría años después, mire, yo llegué a conocer del Señor Jesucristo por la predicación de este hombre que después me enteré que era enemigo del apóstol Pablo. Y entonces, ojo con este primer punto que llama mucho la atención. Cuando el Señor, retomando 1 Corintios 13, versículo 1, nos habla a nosotros de ser metal que resuena o címbalo que retiñe, está hablándonos muy especialmente de las cosas que hacemos, de lo que se espera que hagamos, que no nos deja ningún fruto a nosotros mismos. Si usted le pega al metal, suena, los demás lo escuchan, pero usted es como metal, a usted nada le quedó.
A mí nada me quedó cuando solo sueno y no hay amor. Y entonces, repito, uno ya como que la piensa. Bueno, el Señor me dice que no solo me basta con ser hijo, padre, esposo, siervo, porque sí, ¿qué tal que yo solo esté resonando, solo esté retiniendo? ¿Qué tal que todo ese esfuerzo no esté dejando nada? Sencillamente porque considero que el amor es un asunto accidental, no necesario. Versículo número 2. Este versículo número 2 nos dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esta palabra profecía nosotros la podemos entender ante todo como la palabra que viene de Dios, ¿vale? Pero recordemos, la palabra de Dios o la palabra que Dios nos da, que tendría, si se quiere, dos versiones o dos manifestaciones. Una, la palabra de Dios enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, como lo que estamos haciendo en este momento, y también la palabra que tiene que ver respecto de eventos futuros. En ambos casos es la palabra de Dios. Dice aquí el apóstol: si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, es decir, si yo tuviera el conocimiento de todos los misterios de Dios. Si quieren tomar nota para que lo puedan mirar con calma, Colosenses capítulo 1, 25 al 27, repito, Colosenses capítulo 1, 25 al 27 nos ayuda a entender qué es un misterio de Dios. Un misterio de Dios es algo que Dios revela por medio del Espíritu Santo en el tiempo de Dios. ¿Y por qué lo revela Dios por el Espíritu Santo en el tiempo de Dios? Porque de otra manera para el hombre sería imposible conocer eso. ¿Por qué es un misterio? Porque Dios da un mensaje por medio del Espíritu Santo cuando Dios lo quiere, para que el hombre pueda saber algo de Dios que de lo contrario le sería un misterio. Ustedes ven Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27 y ven, entre otras cosas, como el Señor nos dice ahí. Les leo solo un pedacito. Perdónenme, aquí les leo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio para un gentil sería Cristo y la esperanza de gloria, hasta que el Señor se lo reveló en su tiempo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Y retomamos lo que dice 1 Corintios. En 1 Corintios Pablo está planteando: si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, es decir, Dios me revelase absolutamente todas las cosas que un hombre no pudiera conocer por sí mismo. Y si tuviera toda ciencia, todo conocimiento, incluso si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Recuerden lo siguiente, aquí está citando Mateo 21, 21, cuando el Señor le está diciendo a sus apóstoles que quedan asombrados cuando ve que se seca la higuera por la maldición del Señor. El Señor llega, quiere comer algo de la higuera no tiene que darle, la maldice, la higuera se seca y los discípulos quedan como... Y el Señor les va a decir: señores, si ustedes tuvieran fe, harían cosas mayores que secar una higuera. Ustedes le dirían, si tuvieran fe y no dudaran, ustedes le dirían a una montaña que se mueva al mar y la montaña se mueve. Entonces Pablo aquí está diciéndoles algo que ellos entenderían. ¿Qué? Profecía, misterio, ciencia y fe en su máximo poseer para un hombre. Dios dice: mire, si usted tuviera todas estas bendiciones que yo le doy a los hombres en su máxima expresión, imaginen lo siguiente. Buenas noches, invitamos al hermano tal, es profeta, conoce todos los misterios de Dios, tiene todo el conocimiento de Dios y se la pasa moviendo montañas al mar.
oh, qué man tan duro, increíble, toca sacarle biografía, toca predicarle la biografía, oh, el superhéroe cristiano. ¿Se imaginan? El tipo, para así no camina, levita ese man. Y el Señor, ¿qué dice? Si eso fuera posible y esa persona no tiene amor, nada soy. Ojo, puede que se pare, hable profecía del Señor, explique la palabra, muestre que conoce misterios de la palabra de Dios, que tiene un conocimiento avanzado del Señor, e incluso pudiera ser que no tenga duda y entonces realmente pudiera hacer esos milagros, obviamente dependiendo de la voluntad de Dios. Una vez más el Señor nos dice a nosotros algo: si esta persona no tiene amor, no es nada. Alguno puede que quede sorprendido, ¡oh, qué tipo tan duro! Pero esa persona en sí, ¿qué es? Nada. ¿Cómo así? Con todas esas bendiciones de Dios, con toda esa capacidad del Señor, ¿cómo se le ocurre decir que nada soy? Pues eso eres cuando no tienes amor. Ahora, si fueses una persona que conoce mucho de Dios, te explica muy bien las cosas de Dios, evangeliza a diestra y a siniestra. Si fueses una persona que en cuanto a lo que Dios enseñó te mostraras con un altísimo nivel y no amas, por mucho que te esfuerces por saber todo eso, ¿sabes qué eres? Nada. Hermanos, eso es duro, porque no me tomen a mal, yo creo que a veces nosotros nos preocupamos mucho más pidiéndole al Señor: enséñame, hazme entender, dame entendimiento, consiguiendo herramientas para aprender del conocimiento de Dios, pero no sé qué tanto nos preocupamos nosotros en la oración por decirle al Señor que lo que nosotros sabemos, que lo que tenemos de Dios tenga algo que se llama amor bañándolo. A veces nos conformamos con saber y no nos damos cuenta que el que sabe y no ama es el más triste de todos los ignorantes, que su conocimiento no le sirve a él mismo, aunque los demás lo escuchen. Avancemos. Noten cómo el Señor se está centrando en cuestionar a la persona. Tal vez esa de la iglesia de Corinto que estaba buscando cosas espectaculares para llamar la atención, y el Señor le dice: oiga, piense, reflexione. Y no está hablando aquí, mis hermanos, solamente del elemento ministerial: esposo, esposa, hijo, siervo. Piense, pensemos. ¿Qué tanto le importa amar al tener lo que Dios da, al hacer lo que se supone que usted debe hacer? Vamos al versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Tal vez alguno dirá: no, no, hermano, yo sí la tengo claro, para mí eso de estaré, estudie, en los cursos de la iglesia, en el devocional, en el seminario, en la BBN, yo no necesito eso. Mire, yo tengo una forma muy práctica de ser, si me hago entender. O sea, me llega la quincenita, yo pago arriendo y el resto para los pobres. Tin, 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 tin. Y no, hermano, mire, yo sé que es sacrificarse, ¿sí? O sea, yo sé que es entregar la vida por los demás. Yo no necesito teorizar, yo necesito es hacer. Bueno, a Dios le damos gracias porque también tiene una respuesta para esta persona que considera que su práctica es lo más importante. Si repartiese todos los bienes, es decir, si quedara completamente quebrado, para que coman los pobres. No tiene algo muy interesante, muy, muy interesante. Si usted viera a una persona, hablando en serio, que saliendo de su trabajo o del cajero, habiendo recibido su quincena, entra a cualquier supermercado, hace mercados y se va y lo reparte absolutamente todo, y a usted le preguntaran: oiga, ¿usted cree que esa persona sí ama a las personas? Pues creo que no sería el único. Tal vez usted lo contestaría conmigo y diría: no, pues claro, mire lo que acaba de hacer con el salario. Esa persona es desprendida. Esa persona es un filántropo. ¿Ama al hombre? Por favor.
Decimos nosotros, ojalá hubiera más cristianos como él, ¿no? Bueno, problema. A esa persona no le importó 5 cuando hizo eso, el amor de Dios. Nosotros sabemos, mis hermanos, en la actualidad, que hay empresas muy grandes que reparten mercados, que dan a necesitados, que lo hacen para que le reduzcan sus impuestos. Hay personas que cuando van a hacer eso llaman a los medios de comunicación y le dicen, espere, tome la fotico entregándole el mercadito a ese niño flaquito, salvo su abdomen inflamado por la desnutrición. Tómeme la foto ahí. Y que al día siguiente salga don benefactor, bendecido una vez más con sus obras de caridad. La gente lo vería. El hambriento comería. El pobre tendría una pausa en su pobreza. ¿Y saben qué dice Dios? No me impactó. No sirve de nada. No porque no haya ayudado en ese momento al hambre de la persona o a la necesidad del necesitado, sino respecto de la persona que hizo esto. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Nosotros pensamos, wow, ser quemado, y aquí la idea es ser quemado por otros, y uno dice, morir quemados, uno cocinando, medio toca la pailita y uno ya sea para cuidados intensivos, que duele mucho, y aquí está diciendo, mire, si una persona llegara a un punto en el que se entrega ya no solo sus bienes, sino su propio cuerpo, como, denme a mí para que los demás vivan, uno dice, uy, no, eso tiene que amar mucho a esta persona. Dios dice, no tuvo amor. Sí, pero es que mire, esa persona cuando dijo que lo quemaran ahí, pero que no mataran a los demás, libró a los demás de que los mataran y lo quemaron a él, pues muy chévere, ¿no? Y Dios dice, no tuvo amor, de nada le sirvió. Noten cómo en 3 versículos el énfasis no ha sido tanto en, no tuvo un efecto sobre otros, sino en la tumba que se metió a sí mismo. Aquí dice, nada me sirve, atrás dice, nada soy, y arriba dice que es algo que solo hace bullo. Ojo, señores, ojo, hermanas, pensemos. Lo que se está destacando hasta el momento en torno a la explicación de lo que es el amor no es la inactividad, no es que no hacemos nada que pueda ayudar al otro, no, ese es el punto. El punto aquí es que se están haciendo cosas que supuestamente benefician a otro por motivos faltos de amor que hacen que uno mismo quede como vacío. Miren, mis hermanos, algo aquí sumamente interesante. Cómo el supuesto amor a uno mismo, cómo la supuesta autoestima, cómo ese volvernos a nosotros centros de nuestras propias vidas se convierte en la mejor manera de desperdiciar la propia vida. Mucho esfuerzo que no deja ningún fruto en nosotros. Nada que presentarle a Dios desde nosotros. Pensemos. Puede una persona que tenía toda profecía, que entendía todo misterio, que tenía toda ciencia, que tenía toda fe, que sirvió en gran manera con el conocimiento que tenía, llegar a decirle al Señor en el tribunal de Cristo, mira, Señor bendito, todo lo que hice para ti, podrá decirlo. Pero el olor a madera, heno y hojarasca quemándose frente a él va a ser muy fuerte. Otros podrán darle gracias a Dios por algo que recibieron. Pero a este que tanto se esforzó pensando solo en sí mismo, nada le quedó. ¿Como quien dice? Gloria a Dios por ser un buen padre, un buen trabajador, una buena esposa, un buen esposo. Pero se es buen padre, esposo, esposa, trabajador cuando las cosas se hacen bien. Y eso implica 2 cosas. Hacerlas como Dios manda, hacerlas con el amor que Dios manda. De lo contrario, 1,
nada, ruido. Y entonces, mis hermanos, nos asomamos al versículo número 3. Noten, repito, cómo el Señor está llamándole la atención a la iglesia de Corinto. El activismo, el hacer por hacer, el tramar, el convencer, el buscar aplausos, el buscar el reconocimiento del otro, en vez de obedecer a Dios. Ahora, soy franco. Mientras estamos en este momento estudiando la palabra de Dios, no me tomen por grosero con lo que voy a decir, pero podría incluso recibir alguna aceptación por parte de algunos en torno a la enseñanza. Pero si aquí no hay amor, a mí no me queda nada. He perdido mi tiempo en cuanto a mi propia vida. ¿Me hago entender? Y entonces, viendo esto, viendo cómo el Señor llama la atención a pensar en la necesidad de que el amor lo atraviese todo, si es que se quiere que todo tenga un fruto para el Señor, algo que uno pueda adorar a Dios realmente, entonces el Señor comienza a definir el término amor. Recuerden, ágape, una palabra que existía entre los griegos, pero a los cuales no les parecía muy importante, no era la palabra que les destacaba, pero a los cristianos sí les resulta importante. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Claro, el amor es sufrido. Uno piensa aquí en Darío Gómez, ¿cómo se llama esta emisora? Radio Recuerdos. Yo me acuerdo cuando iba en el Cidauto de bus amarillo viejito que ponía mucho Radio Recuerdo y me acuerdo de la música que ponían ahí. Y entonces uno piensa, sí, el amor es sufrido porque es que tenía un despecho intenso, porque es que fue un amor no correspondido, porque le entregué el corazón y me lo devolvió vuelto hilachas. O sea, es que el amor es sufrido, compadre, ¿cierto? Pero el sufrimiento del que hablamos aquí no tiene nada que ver con lo que nos vende el romanticismo barato. El amor es sufrido, nos dice a nosotros que el amor es ante todo paciente. La palabra sufrido tiene que ver con un espíritu que se mantiene en el tiempo, una manera de actuar, una manera de reaccionar que se mantiene en el tiempo, que tarda en responder, que espera con paciencia. El amor sufrido es el amor que se mantiene aunque las cosas le dicen deje de ser así. Cuando ustedes ven esta porción, recuerdan entonces, o cuando ustedes ven este amor sufrido, ¿se acuerdan lo que dice Gálatas 5, 22, 23? En Gálatas 5, 22, 23 nosotros vemos que este término sufrido, que se traduce como paciencia, es algo que solo el Espíritu Santo puede lograr. Gálatas 5, 22, 23 dice lo siguiente. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo, en quien está vivo con la vida de Cristo, en un verdadero creyente, obra para que haya un fruto, porque lo que está vivo puede dar fruto. Y dentro de los elementos que integran ese fruto está el término paciencia, que en 1 Corintios se traduce como sufrir. Es decir, algo que se mantiene, algo que espera pacientemente, que no cede. Y es aquí, mis hermanos, donde llegamos a la porción de cierre. Una porción, vamos por favor todos a Santiago 5, 7 al 11, apenas la podemos mencionar. Pero vale la pena que la leamos y miramos solo unas cositas brevemente. Nos quedan poquitos minutos. Santiago 5, 7 al 11. Una epístola llena de práctica, de verdad doctrinal, pero también de muchas verdades prácticas. Vemos en los versículos anteriores cómo el Señor está hablando contra los ricos opresores y muy posiblemente está hablando de creyentes, personas que tenían mucho,
en gran manera por el trabajo que hacían para ellos, pero ellos injustamente retenían el salario de las personas que trabajaban para ellos, a sabiendas que las personas vivían de eso que recibían como salario. Eran personas que adicionalmente llevaban a los pobres a los juzgados y al parecer incluso hacían cosas que les causaban la muerte. El Señor a ellos les reprende y les advierte lo que les espera. Y vienen los versículos 7 al 11, donde la palabra paciencia, que es la misma que se traduce sufrido, aparece varias veces. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Hacemos una lectura, miramos solo unas cositas antes de terminar. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerden que el contexto inmediato de este texto es la reprimenda del Señor contra los injustos. Ahora le habla a los oprimidos, creyentes oprimidos, posiblemente incluso por otros creyentes. Les dice: sean pacientes, aprendan a esperar, aprendan a mantenerse mirando, atentos a la realidad de que el Señor está por volver. Sea que venga por su iglesia, arrebatamiento, o que venga por segunda vez a reinar, segunda venida, manténganse pacientes. Para mantenerse pacientes, ustedes tienen que aprender a poner la mirada. ¿Por qué? Porque lo que están viviendo es muy difícil. Les causa aflicción. Pero ustedes tienen que mantenerse como se mantiene el amor. Por ende, tienen que aprender a poner la mirada en alguien para que puedan resistir mientras esperan el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, y ese alguien es lo que Dios ha dicho, es el mismo Cristo. Y entonces pone un ejemplo: miren al labrador, miren al trabajador del campo como ustedes, que anhela el fruto de la tierra, aquello para lo que trabaja, para lo que madruga, para lo que trasnocha, para lo que tiene sus manos llenas de callos, para lo que suda, para lo que se esfuerza. Mírenlo a él y miren cómo él trabaja y espera con paciencia que venga la lluvia temprana y la tardía. Él espera que venga lo necesario para que llegue su fruto. Él no se rinde. Es que no ha llovido, es que está haciendo mucho calor, es que está muy difícil la cosa. El labrador piensa: sé lo que tengo que esperar para lograr lo que anhelo. Yo soy un labrador, yo soy un campesino y fui creado, si se me permite la expresión, para que la tierra produzca un fruto. Por eso tengo que ser paciente hasta que la finalidad de mi vida logre su fruto. Soy una esposa, soy un esposo, soy un hijo, soy un siervo, soy un muchacho, soy lo que sea. El Señor me enseña a mí en la palabra para qué me está dando vivir este momento como al campesino. Y hay cosas que vienen contra el propósito de Dios en mi vida, que me quieren mover, que quieren que me desanime, que quieren que me quite. Pero tengo que entender, si yo pongo mi mirada en la palabra del Señor, en lo que Él ha prometido que pasa con el que le obedece, yo voy a poder permanecer aunque me quiera quitar. Porque la palabra no vuelve vacía, porque Dios cumple su palabra. Y entonces la esposa decide permanecer como buena esposa, el esposo como esposo, y cada uno entiende que hay que aprender a esperar con paciencia, porque de lo contrario no se puede cumplir la finalidad. Y entonces somos como cosas que solo hacen ruido, como personas que se queman a sí mismas, como quien sabe mucho y en el fondo es como si no supiera nada, algo sin ningún fruto. Y entonces el Señor le dice aquí uno del versículo 8, algo interesantísimo: tened también vosotros paciencia. ¿Cómo? Afirmen los corazones. Hagan firme su corazón. Recuerden, el amor ágape es un amor de decisión, de voluntad. No, yo no me voy a aguantar más esta situación. No tengo por qué soportar más esto o aquello. No más. No se rinda.
Ordénele a su corazón que se quede en la palabra de Dios. En este caso, la venida del Señor se acerca. El Señor está por venir por su iglesia. No se rinda. No se rinda en el amar. Siguiente cosa. Como les dije, estamos terminando. 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados si aquí el juez está delante de la puerta. No se permita, en medio del sufrimiento, desquitarse quejándose del otro. No pague mal con mal. No se ponga a dejar que su corazón se llene de motivos y entonces pagar agresión con agresión. No se lo permita. Manténgase. Vaya solamente a Dios y dígale todas las cosas, pero usted manténgase. Sea paciente. ¿Por qué? Porque hay un fruto, porque hay una consecuencia para el que espera, para el que tiene un amor que sufre, que es paciente. Y termina el Señor diciendo, hermanos, miren el ejemplo que ustedes conocen. Recuerden a los profetas. Hablaron en nombre del Señor. Cumplieron la razón para la cual existían. Fueron pacientes en hacer lo que tenían que hacer. No fueron profetas que hablaron por hablar. No se limitaron a hacer las cosas por hacerlas. Las hicieron como Dios les mandó y vino aflicción contra ellos y se mantuvieron. Miren el caso del mismo Job. La verdad, Dios es muy misericordioso y compasivo. Y entonces, terminamos. Viendo esta porción de Santiago entendemos un poco más la paciencia, lo que es el amor sufrido, lo que es el amor sufriente. Se necesita poner la mirada en el Señor para poder permanecer. Se necesita una decisión, un corazón firme en el Señor que no se deja mover. Se necesita una decisión más. No me voy a quejar, no me voy a levantar contra el que me hace mal. Si lo voy a amar, lo voy a amar a la manera de Dios. Y las cosas que tenga contra él las hablo con mi Señor. Noten algo más. La aflicción y la paciencia van de la mano. No tiene sentido hablar de paciencia cuando no hay aflicción. Es demasiado fácil amar cuando no hay sufrimiento. Lo cierto, como lo vimos con el caso del labrador, el Señor cumple en nosotros un propósito y nos da un fruto. Dios no quiere que seamos címbalos que retiñen, personas que se queman por nada o que dicen que saben mucho para nada. Dios quiere, cuando nos manda a nosotros amar, que el amor logre en nosotros y por medio nuestro aquello que Dios quiere. Y el primer punto para que eso sea cierto es que nuestro amor sea sufrido, sea paciente, que tenga sentido al hacer las cosas. Mis hermanos, se nos fue el tiempo. Vamos a terminar en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por lo que nos has enseñado y sobre el amor. Este amor tuyo, Señor Celestial, este amor de tu voluntad, este amor que nada tiene que ver con lo que nosotros merecemos. Este amor tuyo, Señor bendito, que he sufrido. Gracias, Señor bendito, porque nos pones a pensar hoy en lo muy necios que somos cuando decimos que tenemos cosas tuyas o servimos a tu nombre sin amor. Es la necedad del que cree que está haciendo algo y no está logrando nada. Aunque otros reciban, uno queda vacío. Gracias, Señor, porque nos pones a pensar en la necesidad de que nuestro amor aprenda a esperar en ti pacientemente y no en condiciones gratas, sino de aflicción, de dificultad, de opresión. Gracias, Señor, porque este amor sí tiene fruto. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra mirada en ti mientras esperamos y hacemos lo que debemos mientras tanto. Por tu bendito amor, gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús.